Pues vamos a agradecer a Dios, ¿no? Vamos a darle gracias que estamos juntos un día más. Muchas gracias, Jesús. Porque aunque hemos cantado, Señor, que te alabaremos en la enfermedad, en la salud, en las dificultades y en el gozo, Señor, hay momentos que son más difíciles que nosotros, pero sabemos que tú has estado siempre y que nunca nos has dejado, Señor. Y te agradecemos que nos des la oportunidad de estar, Señor, una semana más, podernos reunir. Bendito seas. Amén. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad. Y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad. Y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, que sea nuestro Dios ahora y siempre, que sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Amén. Sea nuestro Dios ahora y siempre, que sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Amén.
Hay poder cuando tu pueblo se junta a exaltar a su Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanos te alabaré.
días sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mira qué lindo es ese Señor, mira qué lindo es ese Señor, mira qué lindo es ese Señor, mira qué lindo es ese Señor. Nadie guarda su belleza, nadie guarda su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nadie guarda su belleza, nadie guarda su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nadie guarda su belleza, nadie guarda su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nadie guarda su belleza, nadie guarda su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Bendito seas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Que tú eres real, Señor. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar.
de tu gran poder. Espíritu renuevas con la idea nueva de vencer mi sostén. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Espíritu renueva con la idea nueva de vencer mi sostén. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Porque si tú estás cerca, Señor, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Jesús? Amén. Por eso te agradecemos, Jesús. Que aunque pasan cosas que a veces no entendemos, Dios, sabemos que tú estás ahí, Señor, mostrándonos algo, enseñándonos algo. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Con mis labios Y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito seas, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor.
precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Porque tú Has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. tratando este punto. ¿Por qué es importante? Porque solo hay una forma realmente de que nuestra vida sea feliz. Es conociendo a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, lo que continúa es aprender realmente lo que representa la felicidad de estar con Él. Y la única manera es ser útiles. La verdad es que si nos ponemos a analizar no solo toda nuestra vida, sino la de nuestra sociedad, vamos a ver que las personas que en apariencia se sienten felices son aquellas que están dando algo, aportando algo. O sea, hay gente que bueno, no sé si en casa tengan a alguien así o hayan conocido alguna vez a alguien así, ¿no? Pero hay gente que de repente se vuelve, y espero que no sea ofensivo el término, ¿no? Pero es que a veces es eso, se vuelve un parásito en casa, ¿no? ¿Qué es eso? Que no aporta nada, ¿no? Y lo único que hace es ir chupando, ¿no? Todo lo que hay en casa. Decía, suena feo el término, pero creo que no hay otra forma a veces de ejemplificar el punto en el aspecto de, vamos a tratar de entender ahorita algo. Muchas veces este tipo de personas está en una depresión profunda, ¿sí? Se vuelven agresivos, se vuelven intimidantes muchas veces, porque cuando le pides que hagan algo que hacen, se vuelven contra ti, ¿no? Se te ponen. Pero están en una situación en la que ni ellos saben realmente cómo ser felices. Ni lo que hacen les hace feliz, pero entran en una situación en la que se ensimisman tanto
que no ven a su alrededor todo lo que Dios les ha dado, toda la bendición, todo el amor, toda la gente que se sigue preocupando. Porque de alguna forma, mire, una persona así, bien fácil, alguien con un corazón bien frío simplemente agarra, lo saca de la casa y lo manda a volar y a ver cómo te la arreglas. Díganme cuántos hay así. ¿Verdad que no siempre lo sacan a la primera? O sea, intentas darle una oportunidad, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre, o sea, no es despiadada. Intentas hacer que la persona recapacite, o sea, no puedes concebir que alguien no alcance a entender que se está destruyendo de esa forma y está destruyendo a los que están a su alrededor. No es concebible en una mente sana. Pero entendamos algo, cuando se entra en la depresión es porque nos hemos ido haciendo así como una piedra y nos metemos en un caparazón duro y sentimos que no servimos absolutamente para nada. Entonces no sabemos qué hacer más que quitar. Y al final de cuentas sabemos que eso nos puede volver infelices, pero no hay otra forma en la que sepamos ya vivir. Entonces mucha gente vive así y cree que esa es la manera de que ellos así van a vivir toda la vida. ¿Sí? Y al final de cuentas nunca son felices. O sea, nunca. Aunque consigan mil cosas, ¿no? La casa de los papás. Hay gente que se ha quedado en la casa de sus padres, los ha sacado de su casa, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿en qué cabeza? Pero sí existe esa gente. Sí. Ahora, la enseñanza de hoy no es tratar de resolver las cosas y el mundo ahorita en una hora, ¿no? Menos de una hora, sino tratar de entender lo que yo puedo hacer, lo que de alguna forma, de lo que yo sí soy responsable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si nos ponemos ahorita a analizar ese tipo de personas, necesitan un apoyo profesional. Sí necesita apoyo. ¿Sí? Y a menos de que tengamos una base en psiquiatría o psicología, va a ser muy difícil poderle ayudar a una persona de ese tipo. Porque le vas a decir, mira, estás mal, y él te va a decir, no, el que está mal eres tú. Entonces no vas a salir de ahí. ¿Y qué van a terminar haciendo? Peleando. ¿Y vas a solucionar algo? Pues no, la verdad es que no. Vas a salir nada más enojado. Y él igual. Entonces, la verdad es que hay formas de tratar ciertos asuntos, pero no todos somos competentes en ciertas áreas. Y no es porque no seamos buenos, sino porque no es mi capacidad ni mi habilidad, y hacia eso quiero que entendamos. ¿Sí? Hay veces que nos frustramos porque queremos que la gente nos escuche y nos haga caso a todos. Y la verdad es que no siempre se puede, porque no está dentro de mi habilidad, pero sí tengo otras habilidades y otras capacidades que pueden también bendecir a las otras personas. ¿Sí? Y a veces, como platicábamos hace una semana, a veces el hecho de tener empatía, de tener carisma, ¿verdad? Ya es un don que me permite acercarme con mayor facilidad a la gente. ¿Sí? ¿Es un arma de doble filo a veces? Sí. Porque lo puedo usar para bendecir a otros o para bendecirme a mí. ¿Sí? Entonces, por eso hay infinidad de ideas de lo que es ayudar a la gente. Pero vamos a tratar de enfocarnos en algunos puntos de la escritura muy sencillos para poder ir entendiéndolo. Les decía, por más sencillo que sea el talento que yo tenga, puedo hacer muchas cosas, muchísimas cosas, ¿sí? O sea, uno de los personajes que en la Biblia hizo muchas cosas, los demás lo menospreciaban, mucho. Así nada más con ese rasgo, ¿alguien me puede decir quién es? Jesús. ¿Jesús? Sí, uno de ellos es Jesús. Y hay otro que era figura de Jesús antes, en el Antiguo Testamento, que también fue menospreciado. Moisés. ¿Quién? Moisés. Moisés. No, Moisés fue al revés. Él fue engrandecido y después... Pero fue, digamos, es el personaje casi más histórico, más importante para el pueblo hebreo después de Moisés. David. ¿Alguien conoce la historia de cómo fue escogido David? Por medio del rey,
Dios manda al profeta Samuel después de que Saúl, el rey Saúl, que el rey Saúl era, cuando lo escogió Dios, dijo, el más grande entre todos, era alto, por encima de todos, de hermoso parecer, decía, fuerte, inteligente, o sea, hizo, ¿verdad? Puso todas las cualidades en una persona y dijo, este va a ser rey. Pero tenía un problemita, era cobarde. Y cuando lo fue a escoger, ¿verdad? Cuando lo iban a presentar como rey, estaba escondido. O sea, él sí tenía cualidades, muchas cualidades, pero le daba miedo usar esas cualidades. En cambio David que era, pues era el más pequeño de sus hermanos, era el pastor de las ovejas, ¿sí? Él no fue a la guerra, a él lo mandaron a llevar comida a sus hermanos cuando estaban en la guerra, ¿sí? Y cuando el profeta Samuel es enviado por Dios para escoger a su siguiente rey, va a la casa de Isaí, el padre de David, y ve al hermano mayor y dice, ¿no? Y le dice Dios, no, acepte. No es lo que el ojo ve, esto acá, ese no. Y ve al otro y dice, este se ve que sí, no, ese tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Y le dice, pues entonces, ¿quién? ¿No? O sea, ¿quién? Y le pregunta al padre, le dice, ¿no tienes otro hijo por ahí? Sí. ¿Ah? El más chico está ya cuidando el rebaño de las ovejas. O sea, ¿para qué sirve? Aquí para nada, allá para cuidar las ovejas, ¿no? Entonces, ¿cuántas cualidades veían en David? Y cuando lo ve él, dice, este chamaquito, porque era un jovencito de 15, 17 años. Sí. Cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué le dijo Goliat? ¿Se acuerdan? Mandan a este rubio, porque era güerito, o sea, bonito, flaquito, así, o sea, estaba corrioso, estaba fuerte, o sea, no lo vio como un guerrero, o sea, no lo vio así súper ponchado ni nada, no, lo vio, ¿qué onda? ¿Vienes a mí con palos y piedras? ¿Que acaso soy perro? O sea, nadie veía cualidades excepcionales en David. Pero lo poco que él posiblemente tenía, lo había desarrollado, y se lo dijo al rey Saúl cuando le decía, yo voy a la guerra. Hijo, se está preparado, este Goliat está preparado para la guerra toda su vida, y tú ya nomás. Y él que le dice, pues sí, soy pastor, pero cuando viene un león, ¿verdad? Yo lo enfrento. Cuando algún animal salvaje intenta quitar una de las ovejas de mi padre, sí, yo no me dejo. Y así no me voy a dejar de este. ¿Por qué? Porque él decía que su cualidad era que confiaba en Dios. Mi confianza está en el Señor de los ejércitos. Y de hecho así llega contra Goliat y le dice, el Señor de los ejércitos me ha dado tu cabeza en mis manos. Y literal, porque se la cortó, ¿sí? Entonces, no hay pequeño. A veces el que tiene más habilidades es el que se puede volver más torpe. ¿Para qué? Para desarrollar más. Tiene que desarrollar más habilidades. No se puede quedar con las mismas. Tiene que dar más talentos, ¿no? Tiene que regresar más de lo que fue dado. Entonces, ahí es donde no podemos menospreciarnos. Podemos ser muy sencillos, podemos no haber estudiado mucho, podemos no haber sido la persona que nació en un hogar con un montón de oportunidades, pero eso no quiere decir que no seamos especiales y que tengamos regalos, porque la traducción de don es esa, es un regalo. Entonces, a veces cuando decimos dones, nos imaginamos cosas así extraordinarias. O sea, no, la palabra don significa simplemente regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado, nosotros. ¿Sí? Entonces, Saúl tenía un montón, ¿no? Tenía belleza física, tenía fortaleza física, tenía habilidad militar porque era una estratega, ¿verdad? Era muy alto, era muy fuerte, o sea, tenía un montón de cualidades, pero al final de cuentas no le sirvieron porque le falló a Dios. ¿Sale? En Romanos 11:29, vamos a leer el primer texto. Dice Romanos 11:29,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios ha dado no te lo va a quitar. ¿Sí? Y en eso yo me atrevo a veces a hablar de personas cuando me dicen, oiga hermano, y de los que se dicen charlatanes, ¿no? De los que se han visto que de repente hay lonas en las avenidas. Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero antes de la pandemia había luego lonas en las avenidas y decían, gran campaña de salvación. Vendrá el sanador fulano de tal. ¿No? Y de repente me decían, hermano, si es un charlatán, ¿por qué sana? Buena pregunta. Pueden ser dos situaciones. Una de ellas es que sí, a lo mejor en algún momento de su vida recibió un don espiritual, porque el don de sanidad es un don espiritual. ¿Sí? Posiblemente buscó a Dios y encontró algo en su vida y sanaba gente, pero hay gente que después de un tiempo se desvía y le gana ¿qué? Pues el ego, la vanidad, el dinero, ¿sí? El estatus y muchas cosas, pero el don lo tiene, ¿sí? Y hay historias en la Biblia que vamos a estudiar, si Dios permite, más adelante, cómo nos deja ver que había personas que no estaban con el corazón correcto, conforme a la voluntad de Dios, pero seguían teniendo un don y seguían teniendo efecto de ese don, ¿sí? Entonces hay gente que sí sana. Y hay gente que a veces va a esos eventos y es su propia fe la que los sana, porque ponen su fe en Dios, no en el hombre. O sea, ellos van confiando en Dios. Y Dios no es malo. O sea, tenemos que entender que la naturaleza de Dios es que Él da en aquellos que depositan su fe en Él. O sea, Él da, Él bendice. O sea, cuando nos dice la escritura en el libro de Hechos que dice que cuando los apóstoles subían todos los días a orar a las sinagogas, dice que la gente se ponía así al paso de ellos, porque cuando pasaban ellos, dice que hasta con su sombra de ellos sanaban. ¿Eso quiere decir que irradiaban mucho poder? No, eso quiere decir que la gente veía que Dios estaba con ellos, y la gente ponía su fe y decía, no sé quién es su Dios, o no conozco realmente cómo actúa su Dios, pero sé que a través de ellos emana el poder de Dios. Entonces esa gente ponía fe. La fe es el don más preciado que puede haber en el corazón de una persona, la confianza en Dios. Sí. Y a veces se menosprecia. Por eso mucha gente a veces dice, uy hermano, yo no tengo la fe que tiene fulano, yo no tengo la fe que... O sea, estoy menospreciando el don que Dios ha dado en mí, que yo tengo que poner a trabajar. ¿Sí? La fe es como nuestros músculos. Mientras más los esforzamos y los trabajamos, más crecen. Pero si dejas de hacer ejercicio y dejas ahí guardado el músculo y dejas de hacer ejercicio, ¿qué pasa? ¿No? Se desinfla. Entonces, nuestra fe también se puede ir apocando. ¿Por qué? Porque no la pongo en práctica. Cuando los discípulos le decían a Jesús, aumentanos la fe, no vemos que dijo, a ver, pónganse en fila y voy a hacer una oración uno por uno y les voy a aumentar la fe. No hizo eso, sino que si empezamos a ver lo que sigue después de eso en la historia, en la Biblia, empezaron a haber un montón de problemas y pruebas. Yo digo, aumentanos la fe, pues ahí va. ¿Cómo crece la fe? Por medio de las dificultades. ¿Sí? Porque te pone a prueba. ¿Qué tanto confías tú en Dios? O sea, ¿qué tanto en un problema vas a entrar en ansiedad y vas a desesperarte y vas a terminar haciendo cualquier cosa menos lo que Dios espera que tú hagas? ¿No? Entonces, desde ahí, ese es el don más importante, porque si yo confío en Dios, voy a empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, y voy a empezar a tratar de comprender qué otros dones me ha dado Dios, como para saber que puedo ser útil y de bendición a los demás. Pero si yo no me conozco a mí, pues ¿cómo voy a conocer los dones de los demás? ¿Cómo voy a saber que cuando yo ya no puedo, necesito la ayuda de alguien que sí tenga esa capacidad? ¿Sí?
Por eso, regularmente, en la mayor parte de los grupos, se le avienta toda la chamba a los ministros. Por dos razones. Una, por falta de fe. Y la falta de fe es grave. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué falta de fe? Porque no tengo la confianza de que lo que hizo Dios en mi vida es para darle testimonio a esa persona y que esa persona pueda conocer a Dios a través de mi vida, no de mi conocimiento, sino a través de lo que Dios ha hecho en mi vida y de mi testimonio y poder hablar de esas cosas. Si estudian en el libro de Hechos cómo empezó a predicar el apóstol Pablo no caminó 3 años con Jesús. El apóstol Pablo conocía muy poco de Jesús, tanto que él lo perseguía. Entonces, ¿cómo empieza a predicar el apóstol Pablo? Él empezaba a decir lo que hizo Cristo en mí. Yo perseguía a los cristianos y un día me salió al encuentro y él habló conmigo y él me confrontó y él me dijo que estaba mal y en verdad estaba mal y yo cambié porque él hizo un milagro en mi vida y él empezó a hablar de su testimonio. Así empieza a hablar. Y mientras más empieza él a avanzar en eso, pues obviamente más conoce de Jesús, se encuentra con los discípulos, se da la tarea de investigar sobre todos los sucesos de Cristo, ¿sí? Y uno de sus discípulos, Lucas, es el que escribe el libro de Hechos y obviamente el Evangelio de Lucas. Y Lucas tampoco caminó con Jesús, pero ellos lo que hicieron fue buscar todos los testimonios. Y si ustedes leen el libro de Lucas y lo comparan con los otros evangelios, se van a dar cuenta que es más detallado, porque no es una experiencia lo que está escribiendo Lucas, sino hechos históricos. O sea, él se dio la tarea de recopilar hechos históricos, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para otros discípulos, porque si lo vemos en el libro de Hechos, si bien recuerdo, le dice, querido Teófilo, aquí te mando esta carta para que veas todos los acontecimientos y tú sepas lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, ellos dieron la tarea de investigar para poder transmitir a los demás lo que ellos no vieron, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, eso es lo mismo. No necesito yo saber demasiado, necesito creer. Y conforme al don que Dios me ha dado, ponerlo a trabajar. ¿Sí? Yo no tengo el don de sanidad, pero posiblemente otro hermano sí. Y habrá situaciones donde Dios me ponga a prueba a mí, porque no es el hermano que hace el don de sanidad, o que ejerce el don de sanidad. ¿Sí? O sea, en alguna ocasión yo recuerdo que viajando a un pueblo que está llegando a Valladolid, es un pobladito, metiéndose en la carretera. Recuerdo que llegué con otras personas y lo primero que nos pasó es que se nos acerca una señora con un bebé, menos de 1 año, y nos dice, por favor, oren por él. Esta señora no acudía a las enseñanzas, a las reuniones que teníamos regularmente en ese pueblo. Yo nunca la había visto. Entonces se acerca con un hermano y con un servidor, ¿verdad? Y como el que iba a predicar ese día era yo, pues bien fácil, ¿eh? Hermano, usted ore por el bebé. Entonces, en ese momento te pones en una situación de Dios, ¿no? ¿Qué hago? Yo casi no oro por enfermos, por lo menos así, porque me decía algo la mamá, ya lo hemos llevado a todos los médicos que conocemos de los pueblos cercanos, ya lo han medicado y no para su diarrea, se está muriendo mi bebé. Entonces imagínense el peso, ¿verdad?, que se siente en una situación así. Entonces me acuerdo que le dije, confía en Dios. Y lo que hicimos fue la oración más sencilla que se puede imaginar. Y yo le decía algo a Dios en mi corazón, Padre, si es tu voluntad, que sane este bebé. Terminó la oración, la persona nos agradece y se va a su casa. No fue a la reunión, no fue al momento, solo se fue a su casa. Consuelo. Nosotros fuimos, hicimos la reunión,
terminó la reunión, estábamos por irnos cuando llega uno de los niños, porque no fue ni la mamá. Llega un jovencito que tendría como unos 10, 12 años, se acerca al hermano que iba con nosotros porque él hablaba maya, yo no hablo maya, y el niño solo hablaba maya. Y le empieza a decir cosas que honestamente no sabía ni qué, me estaba explicando, y de repente se me acerca el hermano y me dice, ¿qué crees que sucedió? Digo, no sé. Me dice, el niño está sano. Sí, cuando la mamá llegó a su casa, la diarrea paró. Le dieron de comer para ver si lo soportaba su cuerpo. Dice, y nada. O sea, habían pasado 2 horas y media de ese acontecimiento y dice, hasta ahorita, el niño está bien. Pues la verdad es que dice solamente gloria a Dios. O sea, Él es el que hace el milagro. Pero a veces nos pone a prueba en situaciones de ese tipo para decir, el del poder no es el hermano que tiene el don, el del poder soy yo. Entonces, nuestra fe tiene que estar encauzada en Cristo. Y tienes que estar preparado para momentos que a veces ni te imaginas. ¿Sí? Pero es donde Dios te dice, si yo te he dado algo, te puedo dar lo que necesites. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a entender. ¿Sí? En el capítulo 12, aquí mismo en Romanos, en el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Esa parte es importante. Úsese conforme a la medida de fe. Ahorita vamos a entender esto. Dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si se dan cuenta, hay varios dones aquí, pero no está hablando de sanidades, de lenguas, ni de cosas extrañas. ¿De qué está hablando? De cosas que tienen que ver con los demás, ¿no? Con una cuestión bien sencilla. O sea, sí dice el de profecía, porque profecía tiene que ver con palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Es algo directamente de parte de Dios. Y hay veces que alguien de repente en un sueño, en su lectura, en una oración, de repente Dios le muestra un texto y le muestra un texto y le dice, esto es para fulano. Cuando oras por alguien te dice Dios, esto dile. Entonces ahí sí puedes decir, de parte de Dios. Dios me muestra que te diga esto. Bueno, esa es parte de profecía, de lo que representa un don de profecía, ¿sí? Y hay gente que lo tiene en nuestros días. No es como antiguamente Isaías o Jeremías que profetizaban calamidades y cosas. Puede suceder, sí, Dios sigue hablando. Pero gran parte de esas situaciones ya fueron profetizadas, solo se están cumpliendo. Pero hay cosas muy particulares de uno a otro que se tienen que decir, y ahí es donde entra este don, ¿sí? Y dice algo, conforme a la medida de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tenemos la misma capacidad. Aún dentro de la profecía, hay gente que va a llegar y a lo mejor te va a armar un estudio, ¿verdad?, de un versículo y te va a decir, Dios me mostró esto, y te lo va a empezar a desmenuzar y te va a hablar bien bonito. No te va a hacer la tarea. Pero va a haber gente que nada más te va a decir, Dios me dijo esto, ¡pum!, y te va a aventar el versículo y se acabó. Y no va a haber mayor explicación. Y dice, conforme a tu capacidad. No tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos la misma responsabilidad de llevar la palabra a los demás. Esa sí es nuestra parte, y eso es lo que tenemos que hacer.
Eso es lo que nos corresponde. O sea, no podemos menospreciar y decir, le voy a decir al hermano, ¿verdad? A ese hermano que se hace hasta un estudio con un versículo, le voy a decir que él vaya y le predique. Ese es el grande error. Porque le estamos dando ese privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, de llevarle la palabra a otros, se lo estamos regalando a alguien más. Y entonces, estoy menospreciando. ¿Por qué Dios se lo mostró a esa persona? Porque quiere que esa persona vaya y se lo lleve. Si no, se lo hubiera dado al otro. ¿Sí me explico? O sea, es como cuando llegas a tu casa y le dices, a ver, Juanito, vete por las tortillas. Ay, ¿por qué yo? Si el otro no está haciendo nada. Así pareciera que le decimos a Dios cuando Dios nos dice que hagamos algo y le decimos, no, que vaya el hermano, que vaya el hermano. O sea, es lo mismo. O sea, estoy menospreciando la responsabilidad que me está otorgando Dios de hacer las cosas, ¿sí? Y estoy menospreciando la capacidad que Dios me ha dado. Y obviamente no estoy ejercitando ese don y obviamente no lo estoy multiplicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solo llevo el versículo, pero me gustaría a lo mejor dar una explicación, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a estudiar. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar ejercitando ese talento y voy a estar multiplicando el conocimiento en mi vida para poder ayudar a otros. Entonces, no voy a estar dependiendo mi vida espiritual de alguien más, de que un hermano con más capacidad haga las cosas por mí, sino que voy a estar ejercitándome en la piedad. Eso dice la Escritura también, que nos ejercitemos en la piedad para poder llegar a tener la capacidad que tienen también otros hermanos. Porque el día que el hermano que hace los estudios se nos muera, ¿quién nos va a hacer? ¿No? O sea, imagínense que después de esta pandemia de COVID en este año, y el hermano Luis ya no hemos escuchado nada del hermano Luis, pues ya no escuchamos nada del hermano Luis porque ya lo cremaron, porque no salió del hospital. O sea, ¿se imaginan que hubiera pasado algo así? ¿Quién va a dar los estudios? O sea, ¿quién se está preparando para poder seguir llevando la palabra de Dios? Porque lo importante es la palabra de Dios, no la persona. Entonces tengo que estar ejercitando esos talentos que Dios nos está regalando. ¿Sí? Por eso dice inclusive el de servicio. Servir es un don. O sea, servir como se debe servir es un don. Atender a la gente como se debe de atender es un don. Porque cualquiera lo recibe y cualquiera te echa la mano, pero hacerlo de veras como si fuera Cristo, eso es algo especial. ¿Y bendice? Sí. Cuando alguien te recibe y es bien caluroso contigo, ¿cómo te sientes? Como en casa, ¿no? O sea, dices, wow, creo que ni en mi casa me tratan así, ¿no? De repente. O sea, te sientes bien, te sientes bendecido. Es un don. Por eso cada uno de los que dice aquí el servicio, la enseñanza, exhortar, invitar, reprender, ¿verdad? Regañar, como queramos verlo, también tiene su chiste. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a alguien que te llama la atención y de veras lo que te está diciendo te hace reflexionar, te bendice. Aunque te molesta al momento, aunque no lo recibes con mucho gusto, pero dices, tienes razón, estoy actuando mal, tengo que cambiar. ¿Sí? O sea, cuando sabemos llegar y tenemos este don, ayudamos a muchos. La Biblia tiene un propósito y es enseñar, redarguir y corregir, y después dice instruir en justicia. ¿Sí? Para que te pueda enseñar, pues me tienes que tener confianza. Don de enseñanza, tiene que haber un talento también. Para redarguir, aquí entra el que exhorta. Para que recibas la exhortación y digas, estoy actuando mal, tiene que haber gracia. ¿Sí? O sea, que yo te diga a lo mejor, usted es un egoísta, porque solo piensa en usted, ¿verdad? Si alguien te lo dice así y no le tienes así como que ni la confianza ni el respeto, ¿qué va a pasar? Te vas a parar y vas a decir, egoísta usted, ¿verdad? Y vas a decir, calla, que me anda diciendo de cosas, y te vas. ¿Sí? Digo, eso fue lo más suavecito que podríamos decir, hay cosas más fuertes, ¿no?
Entonces, tiene que ver mucho con ese tipo de cuestiones. El que exhorta dice que tenga ese cuidado en la exhortación. El que reparte, el que sabe dar, dice con confianza, con libertad. Bendecir, 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 bendecir. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Estos dones son de los más importantes y casi nadie los busca. Regularmente en un grupo religioso que se busca el don de lenguas, ¿verdad? Profecía, y cosas de esas, ¿no? Sanidades, hacer cosas así sorprendentes y wow. Pero muy poca gente se enfoca en estos dones que son dones bien útiles. Le decía a esa persona que está parasitando en casa y que nos está haciendo daño y que está lastimando a otros, pues, ¿qué don necesito? Exhortación. Necesito dos dones aquí para algo así. Uno es el don de exhortación y el don de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que me escuche. Necesito que su mente tenga la capacidad de recibir lo que le voy a transmitir, que no me rechace, que no tenga ese bloqueo que regularmente ya tiene y por eso actúa de esa manera. Necesito que reciba, ¿sí? Por eso a veces, y yo se lo decía a veces a una persona, yo nunca he estado a favor, por ejemplo, de la psicología completa, pero sí la he estudiado un poco. ¿Por qué? Porque sé que esa es una llave, ¿sí? O sea, tú le dices a alguien que sabe de psicología y dices, ay, de veras, hermano, ¿me puede ayudar? Tengo un hijo que tiene necesidades, ¿me puede echar la mano? Entonces de repente dices, ya, o sea, ya con un título, ya con un papel, o ya con algo que es el extra, ¿sí? Te abre puertas. O sea, ¿cuál es el don que Dios me dio? La enseñanza, ¿sí? Se he dado clases de primaria, secundaria, preparatoria, he dado algunas asesorías en la carrera, ¿sí? Y enseñanza bíblica. La verdad es que es algo que yo sé que Dios me regaló, la capacidad de enseñar, pero necesito añadir y añadir, o sea, porque no nada más es saber enseñar, o sea, es como llevo a esa gente y cómo le puedo ayudar, ¿sí? O sea, ¿cómo aterrizas todo esto? Entonces tienes que seguir estudiando y tienes que seguir buscando. Y la verdad es que ahorita mis hijos a veces ya me sobrepasan. ¿Por qué? Porque les gusta leer más que yo. Entonces de repente hay cosas que uno tiene que seguir estudiando y tiene que seguir preparando, porque si no, nada más te voltean a ver así como decir, ay, ¿de veras? Entonces tienes que prepararte, ¿sí? No es tan sencillo. Bueno, le decía, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué tanto realmente estoy valorando ese don que Dios me ha dado como para estarlo multiplicando? ¿Sí? O sea, yo lo he comentado, para mí a lo mejor es más fácil, y créanme, ahorita estoy así como que aclimatándome otra vez a enseñanzas con gente, ¿no? Fue un año sin ver a nadie, frente de una camarita y estar grabando, ¿no? Pero no es tan complicado. Pero hay gente que tiene una facilidad para encontrarse en la calle y empezar a predicar y predicar y predicar, o sea, de una forma tan sencilla. Pero si pongo a esa persona aquí, a lo mejor no va a poder. Sí. O sea, yo recuerdo que para poder enseñar en algún tiempo a algunos jóvenes a predicar, los llevábamos a los camiones. Y te subes al camión y pues le dices, vámonos, ¿verdad? Al muchacho. Y pues el chavo temblando, y en 3 minutos dice algo y se baja, ¿no? Pero recuerdo una experiencia en la que uno no pudo, y así de la nada se va atrás de mí, me avienta y me dice, no puedo, hágalo usted. ¿No? Dices, ok, me estaban temblando las piernas. Ya lo había hecho en alguna ocasión, pero así de hágalo usted. Y tienes que estar de alguna forma dispuesto, porque le estás enseñando. Y con todos los nervios, tienes que confiar en Dios, y lo haces, ¿sí? Y no es fácil, pero yo salí muy agradecido ese día porque le dije a Dios, gracias. No fue fácil, pero me enseñaste algo, ¿sí?
Llegas a visitar a una familia porque de repente te dicen, oye, ve a ver a mi hermano. Llegas, lo saludas. Y yo recuerdo, era una familia muy humilde. Agarra el señor, pone 3 cubetas en su patio y me dice, siéntese, ¿qué nos va a predicar? ¿Qué les voy a predicar? Digo, yo no venía a predicarles, venía a saludarlo. Pues no sé, a mí mi hermano me dijo que me iban a venir a visitar y ahora usted no se predica. No. Yo tenía 20 años y eran 2 personas de más de 40 años, ¿no? O sea, y dices, pues va. ¿Qué les voy a compartir? Lo que leí hoy, lo que hoy Dios me bendijo a mí. ¿Les puedo compartir lo que me bendijo? Sí, claro, siéntese. Mire, de ahí hubo una amistad de un buen tiempo. Sí. Y Dios te bendice. Pero ¿sabe qué fue lo sorprendente que me decía su hermano? Me dice, ¿te escuchó? Le digo, sí, la verdad, ¿cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Me decía, no puede ser, porque él no quería recibir nada desde hace no sé cuánto tiempo. Sí. Entonces, yo entendí algo. ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Estar dispuesto. Nada más. Y Dios te va poniendo los medios. ¿Te pones nervioso? Sí, siempre te vas a poner nervioso. ¿Sí? ¿Va a haber dificultades? Sí, siempre va a haber dificultades. Pero de una cosa podemos estar seguros. Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. ¿Sí? O sea, eso es donde tenemos que confiar. Y dice algo el texto que leímos. Dios da diferentes dones. Así como el cuerpo tiene diferentes partes y todas son útiles, Dios da diferentes dones. Y ninguno es igual. Y ninguno de nosotros va a ser igual jamás. ¿Sí? O sea, aunque tenemos 2 dedos meñiques, no son iguales. 2 manos, pero no tienen la misma habilidad. ¿O sí? ¿Escriben con las 2 manos? ¿Hay alguien que escriba con las 2? Hay poca gente que yo conozco que sí lo hace. Pero necesitas practicar un montón. ¿Sí? O sea, yo he conocido gente que es señoras, personas ya grandes, que eran de la época en los 70s. Si escribías con la izquierda, porque eras zurda, te daban reglazos en las manos, porque decían, no, eso está mal, tienes que escribir con la derecha. Todos escribimos con la derecha. Y aprendió a escribir con la derecha, pero en su casa escribían con la izquierda. Y dominaron las 2. A regañadientes y porque le dolían las manos de los trancazos que le daban, aprendió. Pero decía, ahora si me canso con una, escribo con la otra. ¿Sí? Y puede hacer cosas con su mano derecha porque entrenó su mano derecha. Esa es la idea. O sea, generar habilidades que aunque nos van a costar mucho trabajo, sí se puede. Y si confío en Dios, más. Porque no es solo por regaño, es por bendición. Es por bendición. Ahora, si leemos en el versículos anteriores, en este mismo texto de Romanos 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no es algo ilógico, ni místico, ni de, ay Dios, no, o sea, lo entiendo y lo hago. Comprendo lo que Dios es capaz de hacer, confío en Él y yo hago lo que yo soy capaz de hacer. Lo que ya no puedo hacer yo, ¿quién lo va a hacer? Dios. Y si no puedo hacerlo yo y a lo mejor conozco a un hermano que sí es capaz porque tiene la habilidad, acudo a esa persona. Sí. Pero solo conociendo mis limitaciones, tanto mis dones como mis limitaciones. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí vuelve a repetir algo, dice conforme a la medida de fe. Pero dice algo, no tener un más alto concepto de nosotros. ¿Por qué menciona algo así? Pues nos está guardando de el ego,
de un montón de cosas, ¿sí? Pero también nos da a entender algo, y eso es una interpretación personal, pero creo que no está muy lejos de lo que menciona aquí, y es, tampoco tengas un menor concepto de ti mismo, ¿sí? Porque ahí es donde empiezan también los problemas, cuando nos menospreciamos. O sea, si tú tienes un don de parte de Dios, si tienes un regalo de parte de Dios, tienes mucho, ¿sí? Y si tienes dos, uy, tienes un montón. Y si le seguimos contando, pues tienes más que muchos. Y si lo entiendo y lo pongo en práctica, voy a estar multiplicando esos dones, ¿sí? Entonces va a haber bendición. Claro que va a haber bendición, ¿sí? Entonces es ni pensar menos, pero también no pensar más. Pablo era bien coherente con eso, porque él decía, si alguien tiene que presumir algo, dice, pues, él decía, conozco a alguien que podría presumir, alguien que visitó los cielos, alguien que fue así, alguien que tiene esas capacidades, alguien que sabe un montón, alguien que, y empieza a decir un montón de cualidades, y estaba hablando de él, pero decía, pues si alguien tiene que presumir, dice, pues sería yo, dice, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que todo eso lo he hecho en Cristo Jesús. Y le decía a los demás, así es que, o sea, no vamos a estar presumiendo nada. Porque él decía, yo no tengo nada. El más grande de los pecadores, se decía él. Así se representaba él. Mayor de los pecadores. Ese era como que su distintivo que él utilizaba, y decía, inclusive cuando decía en alguna ocasión, gracias te doy porque está este espíritu, ¿verdad?, que me abofetea todos los días, este demonio, y me abofetea todos los días. ¿Por qué lo decía así? ¿Por qué decía gracias? Porque entendía una cosa, yo sé que si no estuviera esta prueba, esta dificultad, esta situación, a lo mejor ya hubiera perdido el piso. Porque muchos de los que se dicen apóstoles en nuestros días, que son dueños de religiones, dueños así literal, andan en carrazos, casas y un montón de cosas, y no les perdonan el diezmo a sus, ¿verdad?, a sus congregantes, ni si le falla, uy, está en pecado porque le está robando a Dios. Dice, no, pues él cree que le está robando a él, porque ese dinero no se lo está dando a Dios, se lo está quedando a él. Al final de cuentas, y más adelante vamos a estudiar sobre esas cuestiones del dinero, ¿no? O sea, la administración de las cosas del reino. Pero, ¿por qué se impone? ¿Por qué nadie les pone límites? Porque están por encima de todos, ¿sí? No hay quien los ministre, no hay quien los corrija, porque se sienten Dios. Llegan al punto en el que se sienten que no hay quien los pueda corregir. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque ya dejaron el cuerpo. O sea, cuando se pone mala cabeza, ¿le afecta al cuerpo? Sí. ¿Alguien le da migraña? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te da migraña? Se te mueve todo, ves lucecitas, la luz te afecta. ¿Qué quieres hacer? Oscuridad total y estar acostadito. O sea, ¿le afecta a tu cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque no quieres hacer nada. ¿Sí? O sea, es muy complicado. O sea, te limita en muchas cuestiones. ¿Sí? Una mano, un pie. ¿Sí? O sea, a mí me asombra ver gente que ha perdido una mano y con la otra hace todo. ¿Sí? O sea, no se limita. ¿Por qué? Porque han entendido una cosa. Pues sí, me hace falta un don, un talento, una parte de mí, pero tengo que yo suplir esa necesidad de otra forma. ¿Sí? O sea, sí nos afecta, sí, pero salen adelante. Y todo el cuerpo trabaja para ser bendición. No es aislado. O sea, el que predica, que preside, porque son diferentes, si se dan cuenta, uno preside, otro enseña, otro exhorta. Puedes tener varios dones, puedes hacer varias cosas a la vez, sí,
Pero eso no quiere decir que necesariamente el que predica o el que enseña o el que exhorta o el que ministra o el pastor o como le queramos llamar haga todo. No necesariamente. Tendríamos que ser o estar fomentando hacer todo en equipo. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. Sí. O sea, esta parte es importante, porque si no, es cuando menospreciamos a los demás. ¿A quién se le da más importancia regularmente en una congregación? Pastor. A que predica, ¿no? Digo, sea pastor o no pastor, lo que sea, porque es al que todos ven. Y debería de ser al contrario. Deberíamos de darle prioridad a los más humildes. ¿Sí? O sea, se le tiene que dar prioridad a los que tienen más necesidad. Generalmente debería de ser así, pero se hace al revés. Y es cuando empezamos a cometer errores. ¿Qué más dice? 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el que los da es el mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa aquí? Es entender los versículos que leíamos anteriormente. O sea, Dios nos reparte a todos, nos da algo, pero tiene una función y es bendecir. Cuando nosotros no somos capaces de entender que no es individual, sino que todos los dones complementan a los demás, entonces no vamos a poder realmente ser de bendición. ¿Sí? O sea, hasta el más pequeño tiene una función en el cuerpo. ¿Sí? O sea, hasta el más pequeño tiene la capacidad de bendecir. Por eso les decía que cuando empezábamos y hablábamos de David era un jovencito, pero ese jovencito se preparó para ser rey, y ese rey fue el que liberó del ataque de los filisteos a toda una nación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creía en Dios, pero sobre todo, algo bien importante, creía en Él. ¿Sí? Si él no creía que tenía la capacidad para derrotar al filisteo, hubiera ido. ¿Y con qué fue? Unas piedras. Pero las escogió, no agarró cualquiera. O sea, él tenía ya habilidad. O sea, él ya sabía que piedras agarran más fuerza y pegan más duro. Entonces buscó piedras de río, dice. Las piedras de río, ¿se han visto cuál es la diferencia con una piedra normal? ¿No? Son lisas, muy lisas, por la erosión del agua. Entonces lo que hace es que eso corta el aire. Entonces mientras le da con su onda, cuando sale disparado corta el aire. Entonces la velocidad a la que sale disparada es un proyectil. ¿Sí? Una piedra normal, por toda la porosidad que tiene, se detiene en el aire y cae. Pero una piedra de río sale disparada. Entonces, ¿qué hizo? Escogió buenas piedras. Sabía lo que estaba haciendo. Confiaba en su habilidad. Confiaba en el don que Dios le había dado. Por eso le decía, no podemos menospreciarnos. Tenemos que tener confianza en lo que Dios nos ha dado y que Él nos lo dio, porque Él cree que somos capaces de hacerlo. Que tenemos la capacidad de ayudar a otros, de bendecir. ¿Sí? O sea, Él confía en nosotros. Veámoslo así, Él confía en nosotros, por eso nos da ese don. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra actitud hacia Él? Recíproca. Tengo que actuar de manera confiada en Dios, porque Él ya me dio ese don. Entonces, esa parte dice aquí, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, la esencia de por qué nos da esos dones es para entender que Dios es soberano, pero nos ayuda a todos, nos bendice a todos. ¿Sí? Y el mismo Espíritu también da la idea de que tiene que ser en un mismo sentir. En un mismo sentir, o sea, no es para que cada quien haga lo que quiera, no, o sea, es para entender el propósito de poder ser de bendición. Y eso lo dice aquí en el capítulo 14, en Corintios, 1 Corintios 14, 12. Dice, así también vosotros,
Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Sí, vamos a glorificar a Dios. O sea, digo, de cajón, cuando lo hacemos para Dios, glorificamos a Dios, porque confiamos en Él. Pero tiene un propósito central y es edificar a la iglesia. O sea, la mayor prioridad es en ese cuerpo, bendecir. ¿Sí? O sea, cuando te machucas un dedo, ¿qué haces? Te concentras en ese dedo, ¿no? O sea, lo machucas, lo chupas, o sea, intentas disminuir el dolor de ese dedito porque fue intenso el dolor, entonces lo metes en hielo, haces todo, o sea, todo tu cuerpo se mueve para solucionar el dolor de uno de los pequeños, ¿no? O sea, cuando te pasa algo, todo tu cuerpo reacciona al dolor de esa parte, ¿para qué? Para sanarlo. Entonces, la prioridad es la iglesia. Pero no como una situación enfermiza de decir, hermano, el mundo exterior. No, o sea, no es el mundo exterior y nosotros. O sea, somos nosotros tratando de bendecir a los que no creen. ¿Sí? Porque alguna vez nosotros fuimos de los que no creían. Y alguien nos bendijo. Alguien tuvo la paciencia para orar por nosotros, tuvo la paciencia para hablarnos de Dios, tuvo la paciencia para soportar nuestro carácter, y eso lo digo por un servidor. Hubo gente que me aguantó, hubo gente que me soportó, y eso tuvo fruto. ¿Por qué? Porque yo veía que esa persona era diferente. Decía, ¿cómo puede aguantar tanto? ¿Sí? O sea, yo recuerdo que en una ocasión un varón que me predicó, hablaba conmigo, y recuerdo que me porté tan grosero y tan irónico con él, que esa persona terminó furiosa, ¿verdad? Ese varón terminó enojado y me dijo, ¿cómo es posible? Y me alzó la voz y todo, yo así como espantado de qué le pasa, ¿no? O sea, yo decía dentro de mí, le gané, ¿verdad? Porque si se dice cristiano, yo le gané, yo estoy tranquilo, él no. ¿Sí? Entonces yo lo veía como un reto. Pero había una muchacha que me seguía predicando, o sea, que me predicó antes que este varón y me seguía predicando, ¿verdad? Y tenía de veras el carácter para enfrentar situaciones en las que yo trataba de burlarme y ser grosero, y se mantenía firme. Y de veras es cuando uno en el corazón dice, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene algo que yo no tengo, algo que yo quiero. O sea, cuando realmente aprendemos a mantenernos firmes y poder entender que es Dios el que nos ha hecho diferentes y el que quiere cambiarnos si no hemos cambiado. O sea, cuando lo entendemos, hay bendición para los demás. O sea, cuando nos mantenemos y le decimos a Dios, Señor, transforma mi carácter no sirve, transforma mi vida no sirve, mis decisiones no funcionan, o sea, no me está ayudando lo que soy. Y viene Dios y hace el cambio y nos transforma, todo es diferente. ¿Sí? Todo es diferente, las decisiones que tomamos son diferentes, la forma en que nos conocimos es diferente. Y empiezas a confiar. Van a venir pruebas, sí, pero no es para probar a Dios, para probarnos a nosotros, obviamente. ¿Sí? Para crecer en esos dones, crecer en los dones. Y si Dios permite, decía, vamos a estudiar la semana que entra algunos casos de personajes en la Biblia que, aunque fueron menospreciados, fueron personajes que sobresalieron porque supieron darle valor a los dones que Dios les dio. ¿Sí? Y es cuando hubo mucha bendición. Hubo también quien rechazó. Y vamos a tratar de ver uno o dos casos de cada uno de ellos para comprender qué sucede. ¿Sí? Y mientras, pues, de tarea, revisemos qué dones tenemos. O sea, tratemos de identificar, no solo conforme a la Biblia enumera algunos, ¿sí?
La Biblia enumera algunos espirituales, otros que son de capacidades, pero si yo logro identificar mis capacidades, voy a lograr identificar mis limitaciones. Y lo importante es entender mis limitaciones, porque cuando yo ya no puedo, a veces si no lo entiendo, me frustro. Empieza la frustración, porque no me escucha, porque no puedo, porque no pasa nada, pero pues es que no está en mí. Entonces tengo que aprender a buscar ayuda. ¿Sí? Ahí tengo que buscar a alguien que tenga esas cualidades y pues a veces preguntarle a Dios. ¿Parece si terminamos con una oración? Señor, si alguien nos conoce, eres tú. Si alguien sabe cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras limitaciones, eres tú. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres y nos ayudes a asimilarlos en cada uno de nosotros y comprender que aún dentro de esas limitaciones hay cosas que tú quieres que nosotros trabajemos. Te agradecemos, Dios, porque tú nos dejas testimonio, Señor, de todo esto en tu palabra, para bien de nosotros. Señor, que esta semana, en medio de todas las dificultades y pruebas, Señor, podamos de verdad salir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy y ya, primero Dios, continuamos la siguiente semana. De verdad, mucho gusto verlos a todos. Espero que todos los demás también estén bien. Y la misma exhortación de hace una semana. Si saben de alguien que no va a estar viniendo algo así, pero pues pueden tener contacto, saludarlo, siempre estar pendiente de cada uno de nosotros, ¿no? Pues que Dios les bendiga. Un abrazo.